Letra que confunden, la pregunta sería, niños, cuando están confundiendo la B con la D, y es que más allá de cuál es la letra que confunden, la pregunta sería como, ¿por qué la confunden? ¿Ok? Entonces, todo va a depender de la edad madurativa de la que estemos hablando. Vale decir, si tiene 4 y tiene 5 años y está confundiendo la B con la D, entonces estamos frente a un proceso natural de codificación. Como ellos están todavía en desarrollo, entonces es natural esperar que se confundan. ¿Por qué se confunden? Porque perceptivamente esas letras, la B y la D o la P y la Q, son letras simétricas. ¿Qué significa que sean simétricas? Y ahora ya te pongo otro concepto y tú dices, wow, ¿de qué me estás hablando? Ok, simétrica significa que tienen que para el lado derecho son igual que para su lado izquierdo, ¿ok? Entonces digamos que tengo aquí mi pizarra mágica y digamos que esta pizarra mágica, mira, te voy a dar una clase magistral. Esta pizarra mágica se divide a la mitad, ¿ok? Vamos a hacer una línea imaginaria, una línea vertical. Cuando nosotros estamos trabajando con los niños preescolares de 4 y 5 años, trabajamos la lateralidad, ¿verdad? ¿Por qué será importante trabajar la lateralidad? Porque nosotros imaginariamente ponemos una línea vertical en nuestro cuerpo y podemos dividir nuestro cuerpo en dos lados. Un lado que se llama lado derecho y el otro lado se llama lado izquierdo. Entonces tenemos la línea vertical y imaginariamente todos los objetos se empiezan a dividir en dos y entonces todo comienza a tener un lado derecho y un lado izquierdo. Si tú apuntas en el centro y trazas una línea imaginaria, una línea vertical, ese es el primer concepto. A los niños de 4 años tú tienes que enseñarles este concepto y hacer gráficamente la línea vertical. Tienes que hacerla para que ellos comprendan. ¿Qué tenemos que hacer antes? Enseñarles que la línea vertical va de arriba hacia abajo. Antes de iniciar con derecha a izquierda, pues este concepto ya lo deben conocer. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya dividimos de derecha a izquierda, lo que sucede es que nuestro cerebro dice, wow, ¿cómo? A ver, ¿hay dos lados? Y entonces comenzamos a entrar en un mundo donde los niños se confunden porque además, madurativamente, ellos están aprendiendo todavía o terminando de cerrar esas conexiones neuronales que le permiten percibir. ¿Qué es la percepción? Es lo que yo, la información que recibo a través de los sentidos, en especial el sentido de la vista y el sentido del oído, ¿ok? Entonces, en esos dos sentidos y también en el propioceptivo, que es como el cuerpo, ¿no? El cuerpo, la piel, todo eso. Entonces, va entrando la información a través de los sentidos, pero los niños todavía hasta los 6 años no tienen totalmente desarrollada el área de la percepción, tanto visual como auditiva. No está del todo desarrollada. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú le dices a un niño, las cosas también tienen un lado un lado hacia que dice que es derecho y otro lado que se dice que es izquierdo. Los niños en principio, de los 4 años en adelante, todavía hasta los 6, ellos solamente serían capaces de identificar que los objetos o que existiría un lado y otro lado. ¿Ok? Un lado y otro lado. Entonces, si tú, por ejemplo, a un niño le dices que no, mejor no con este ejemplo, voy a poner otro más sencillo. Si tú a un niño le dices, por ejemplo, mira este pollito, ¿ok? Digamos así, le voy a dibujar el pollito. Aquí está. Aquí hay 2 pollitos. Y tú le dices al niño, mira estos pollitos. ¿Cuál mira hacia la derecha?
¿Cuál mira hacia la izquierda? Y entonces tu niño está como, ¿qué? Yo veo dos pollitos. Yo no veo que uno está mirando para un lado y que el otro está mirando para el otro. El niño te dice, o la niña, en su cabecita dice, yo veo dos pollitos. Ahí no hay lado. La percepción de darse cuenta que es lo mismo, pero que cambia de lado, tiene que ver con la percepción, ¿ok? Si soy capaz de darme cuenta que están en posición diferente. Aquí se ven dos manos. Un niño de 3, de 4 años, aquí ve dos manos. A partir ya de los 5 años, la agudeza en la percepción se va perfeccionando. Entonces ya serían capaces de darse cuenta que son dos manos, sí, pero una mano está hacia un lado y la otra mano está hacia el otro lado. ¿Ok? Listo, hasta ahí. Pero ya a partir de los 6 años, ellos ya podrían identificar que hay uno que va hacia la derecha y que la otra va hacia la izquierda, o que el dedito gordo está hacia un lado derecho y el otro está hacia el lado izquierdo. Apenas recién hasta los 6 años. ¿Qué hacemos de los 4 a los 6 años? Solamente reforzamos el concepto. ¿Listo? Reforzamos el concepto. Hablamos de derecha e izquierda para utilizar y ampliar el lenguaje, pero los niños siguen viendo todavía, hasta que dominan ese concepto, ellos siguen viendo que hay un lado y otro lado. No le ponen nombre. En la medida que lo vamos entrenando, acuérdense que en uno de los live les expliqué que las habilidades son en un conjunto de opciones que tengamos para practicar. Solo ahí podemos desarrollar una habilidad. Entonces, enseñar el concepto de lateralidad derecha-izquierda no es un concepto que se enseña con una lámina, no es un concepto que se enseña en una clase de Zoom, no es un concepto que se aprende con una sesión de neuropsicología o de terapia ocupacional. No es un concepto que se aprende de la noche a la mañana con una sola intervención. El concepto de derecha e izquierda se asimila en la medida que nuestro cerebro es capaz ya de ir identificando, que, perdón, ¿qué pasó? Denme un momento. Entonces estábamos en derecha e izquierda. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando la lateralidad, como les decía, no se trabaja solamente en una sesión, ni tampoco en una sola actividad, ni en una sola lámina, ni mucho menos en una sola sesión de Zoom. El concepto de derecha e izquierda se va internalizando en la medida que podemos poner a nuestros niños en contextos de aprendizaje donde se utiliza el lenguaje lateral, o sea, derecha o izquierda, y en la medida que la pueda poner en práctica durante su vida diaria, práctica y cotidiana. Ahí es cuando se va interiorizando, porque el cerebro se tiene que ir organizando. Acuérdense que nuestros niños, por lo menos hasta los 8 años, su cerebro está aprendiendo a organizar la información. Y una forma de organizar la información es que ocupan un lugar en el espacio. Y entonces, ¿cómo le enseñamos a nuestros niños que se ocupa un lugar en el espacio? Pues también, es también enseñándoles que hay un lado y otro lado. Entonces, nuestros pequeñitos, en principio, pues ven que aquí hay dos figuras iguales. Como no se maneja el concepto de derecha e izquierda, ¿cómo le dices luego que esta es una letra distinta a la otra? Entonces, cuando tú le pones estas letras, ¿qué ven ellos? La misma letra. Y te van a decir la que se aprendió primero. Si se aprendió primero B, va a decirte que es B. Y si se aprendió primero la D, va a decirte que es D. Porque son iguales. Al ojo del observador son letras iguales. ¿Por qué son letras iguales? Porque dentro del concepto o dentro de la madurez, pues también el cerebro se da cuenta que si tú pones una línea horizontal, hay objetos que tienen simetría. ¿Qué significa eso? Que hay como un efecto en espejo. Es como que pones una letra, digamos, pones esta letra así. ¿Ok? Pones esta letra y dices, y el efecto espejo como que pones
Un espejo aquí en el medio y se ve la otra parte y se ve hacia el otro lado, que sería esto así. Entonces, ese sería el efecto espejo. Estas dos letras son simétricas. Tanto para su lado derecho como para su lado izquierdo son iguales, son idénticas, tienen la misma forma. Entonces, digamos que yo pongo la línea vertical y luego hago una bombita para un lado, luego hago la bombita para el otro lado y ahí tengo las dos letras. ¿Ok? Entonces, el niño ve esto al final de cuentas y no sabe cuál de las dos letras es. ¿Qué te estoy tratando de indicar con esto? Que si tú ya tienes niños, por ejemplo, de 6 años, 7 años, que todavía confunden la letra D con la letra B minúscula al momento de verla escrita, quiere decir entonces que quizás la parte perceptual, el área de la percepción visual, quedó en déficit. ¿Por qué pudo haber ocurrido esto? Los motivos o las razones pueden ser muchas. Una tiene que ver con el proceso madurativo propio del niño, que a lo mejor no terminó de desarrollar, su cerebro no alcanzó a completar ese lado de la información. También puede deberse a la calidad de los estímulos que recibió en la estimulación temprana o en el centro infantil donde asistió. Y también se puede deber a que hay algún tipo de trastorno, algún trastorno en el desarrollo neurológico o algún tipo otro de quizás de desarrollo. Ok, todo tiene que ver con el desarrollo. Entonces, cuando tú estás entrenando y comienzas a entrenar la percepción visual y ya esta dificultad de confundir ya se supera, entonces solo era una cuestión de entrenamiento y había que volver a las bases y hay que trabajar percepción visual nuevamente. ¿Listo? Como si tuviera 4 años, comienzas a trabajar percepción visual, paralelamente vas enseñando las letras. Si tienes 7, 8 años y eso no se ha superado y definitivamente ya hiciste todo un trabajo y no se supera y sigue confundiendo, y no solamente confunde la B y la D, confunde la P y la Q, la M y la N, etcétera, entonces tú dices, ok, voy a ir donde un neurólogo, neuropsicólogo infantil para ver cómo están sus áreas de desarrollo, de repente pueda ya desarrollar o tenga dislexia y ahí entonces comienza con todo una terapia, ¿ya? Neuropsicológica que le va a dar las herramientas a nuestros niños, al cerebro de nuestros niños para que puedan de algún modo pues bajarle los síntomas, ¿listo? Que se note lo menos posible que confunda. Y entonces ahí venimos con muchas estrategias de que se aprenda el lado derecho del izquierdo y le ponemos relojitos, le ponemos pulseras en la mano derecha o le enseñamos esta posición para que sepa esta mano, esta letra, esta mano es la otra letra. Le enseñamos de forma visual para que aprenda a identificarlas y de algún modo que se las aprenda de memoria, porque ya estamos con esta dificultad de que no logra identificar en primera instancia. ¿Listo? No logra identificar en primera instancia. Entonces, cuando ya hemos trabajado en el preescolar la percepción visual, podemos, de algún modo, pues estamos evitando que existan estas dificultades a la hora de enseñar las letras, porque la dificultad de la lectura no se resuelve con más lectura. Las dificultades de lectura se resuelven cuando tú intervienes en las áreas de la lectura. Y si consideramos que la lectura tiene el componente cognitivo, ¿listo? Que nosotros podemos leer, aunque no podamos hablar, sí podemos leer y comprender lo que leemos, aunque nuestro lenguaje oral quizás sea deficiente. Entonces, cuando ya entendemos eso, podemos irnos a la fuente.
Entonces, si hay un componente que no está funcionando en la lectura y hace que se confunda, es percepción. El área de la percepción se termina de formar entre los 6 y los 7 años y por lo tanto es como interviene en la lectura, necesitamos estimularlo hasta que cumpla los 6 o los 7 años. ¿Qué pasa? Que no nos enfocamos en eso. No nos enfocamos en estimular la percepción visual a los 4 y los 5 años, sino que nos enfocamos en que aprenda a leer. Nos enfocamos en que aprenda a escribir, en que escriba su nombre. En eso nos enfocamos, en que aprenda a escribir la B y la D. Ok, entonces, mientras tú te sigas enfocando en que quieres que lea a los 6, perdón, que quieres que lea a los 4 años o a los 5, mientras tu mente esté en esa meta, todas las áreas del cerebro, estas áreas cerebrales que deben irse desarrollando, tú dejas de estimularlas. Como dejas de estimularlas y solo te enfocas en una parte, entonces empiezan nuestros niños a mostrar ciertos signos de déficit en la lectura porque las áreas involucradas no están trabajadas correctamente. Entonces, cuando ustedes en toda esta semana que me han preguntado, ¿y qué hacemos para que mi niño no siga confundiendo o por qué confunde las letras? ¿Por qué confunde las letras? Eh, Estamos nosotros ignorando que nuestros niños no han trabajado la percepción. Entonces ellos van confundiendo y van visualmente viendo que esa figura es la misma para todo. Yo parece que tengo algo aquí. Entonces, vamos trabajando ambas letras sin trabajar la parte perceptual de la letra. ¿Me explico? Y como no trabajo la parte perceptual de lo que requerimos para el aprendizaje de la escritura y de la lectura, entonces empezamos nosotros, los adultos, caprichosamente, empezamos a generar estas confusiones porque nos apresuramos en querer que alcancen una habilidad sin haber preparado el camino para obtener esa habilidad. ¿Me explico? Aunque parezca trabalengua, es lo que sucede. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque eso es lo importante también. Ya más o menos vamos identificando las causas, ¿no? Vamos identificando las causas. Entonces, ¿qué sucede? Que como de algún modo, pues no saberse la B y la D no es que afecte realmente en la comprensión de la lectura, por ejemplo. ¿Ya? No afecta en la comprensión de la lectura. Si tenemos a un menor que confunde esas letras, pero como sabemos que la lectura es mental y tú le puedes leer en voz alta, tú le lees en voz alta a tu pequeño y tu pequeño está entendiendo lo que lee, pues ya tienes una parte de la lectura ganada. Si está confundiendo no solamente la B y la D, confunde las otras letras, ya te vas donde un neuropsicólogo infantil a que le haga una evaluación para determinar si tiene dislexia. Y entonces intervienes esas áreas cerebrales que no fueron estimuladas o que quedaron en déficit en el preescolar. ¿Listo? Y entonces vas, de algún modo, pues vas emparejando un poquito el camino para que se note lo menos posible esos síntomas o signos de dislexia y pueda tener una mejor actitud frente a la lectura. ¿Listo? Eso es lo que buscamos. Entonces, ¿más ejercicios de B y D funcionarán? Trabajemos paralelamente percepción visual. ¿Qué hacemos? Que cuando nuestros niños están entonces aprendiendo las grafías de estas letras, la B y la D, tienes que al mismo tiempo trabajar simetría y lateralidad. ¿Listo? Simetría y lateralidad. Derecha, izquierda, ubicación espacial. Por ahí en TikTok ya les compartí algunos tips de lo que hay que trabajar en cuanto a la espacialidad. Entonces, ¿qué podemos hacer, por ejemplo?
con nuestros niños en la casa para ya ir trabajando si tienes 6, 7, 8 años, cómo podemos ir de algún modo, pues ir mitigando esos síntomas. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad por niveles. En el primer nivel, ¿qué podemos hacer? Tener una lámina, bueno, ya son grandes, ya pueden trabajar con láminas. Podemos tener láminas donde solamente aparezcan las dos grafías, donde solamente aparezca la B y la D. ¿Listo? Podemos trabajar esa primero. Podemos pedirle que la encierre, que la indique, que la coloree. Colorea de verde solo las D, colorea de rojo las B, etc. Ese sería como el primer nivel, donde aparezcan solamente las dos grafías. ¿Qué más podemos hacer en el nivel 2? Ok, ya está haciendo esa tarea, vamos al nivel 2. Ponemos una lámina de trabajo donde aparezcan estas grafías, pero con sílabas. Ok, entonces podemos tener, por ejemplo, podemos tener va, podemos tener B, podemos tener B, podemos tener vi, podemos tener bi. ¿Ok? Va, be, bi, bo, bu. Y hacemos entonces la actividad con estas letras. Y igual le podemos pedir que las encierre, que las coloree, que las marque, etcétera, 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 etcétera. O le ponemos en una... Bueno, ahí viene la creatividad, cómo puedes lograr que vaya identificando las grafías en sílabas. ¿Listo? Luego podemos pasar a un tercer nivel, que es también hacer una actividad donde ya aparezca la grafía de la B y la D en palabras, ¿ok? Entonces podemos escribir palabras como babero, dado, duda. Podemos tener palabras como diente, bocadillo, tibio, etcétera. Y que te vaya indicando si es B o es D, que te vaya leyendo también y muy lentamente vas a ir trabajando para que les vaya reconociendo. Para nosotros lograr la automatización, pues primero tenemos que lograr que lo reconozca y para eso tenemos que darle ese tiempo extra para que observe y se acuerde de todas las estrategias que le has enseñado, que si la pancita está al lado derecho, que si la pancita está al lado izquierdo, o que si es el rabito, que si es no sé qué. Hay muchas estrategias que se comparten en internet donde tú puedes utilizar para ayudarle a recordar al cerebro de tu niño cuál es, si es B o es D. Pero ya estaríamos como en el tercer nivel, ¿no es cierto? Donde ya encontraríamos las grafías y podemos irlas leyendo dentro de una palabra. Y sería como un cuarto nivel, pasar al siguiente nivel, ¿no? A la siguiente etapa, sería que ya escribas frases donde se incluyan estas grafías y también las vamos leyendo y vamos identificando si son B o son D. Entonces puedes poner, por ejemplo, una frase que diga, había una vez 2 barberos en Barcelona. Ok, y entonces ahí le haces leer, le haces identificar y vas trabajando las letras B y D. Paralelamente a eso, tú vas a ir trabajando. Paralelamente a eso, tú tienes que ir trabajando la percepción visual. La percepción visual se trabaja a través de las sombras, los colores, todo lo que entre por medio de la vista. Entonces, por ejemplo, puedes trabajar figura y fondo. Actividades de figura y fondo. Anota porque puedes encontrarlo en internet. Esas actividades están gratuitas en Pinterest, muy lindas, muy todo, así que puedes buscarla. Actividades de figura y fondo. Actividades de emparejar la forma con su sombra, con la sombra también. Eso lo trabajamos mucho en el programa de estimulación con mis alumnos. También puedes trabajar, si puedes adquirirte una mesita de luz y trabajar en la mesita de luz, también porque los colores y todo eso estimulan la percepción visual. También puedes trabajar, sales a la calle un ratito, a tu jardín y trabajas con tus niños en las sombras, llevas los juguetes y los ubicas de tal manera que les dé el sol por un lado para que se forme una sombra. Eso es estímulo visual, seguimos trabajando percepción visual.
encontrar las diferencias en unas láminas, encontrar las parejas de iguales en una lámina, también es percepción visual. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos trabajar en percepción visual? Por ejemplo, desarrollar laberintos, también hacerse la imagen mental del camino, también es percepción visual. Hay unas láminas que te invitan a encontrar el objeto escondido. Entonces te ponen muchos objetos y te dicen encuentra el lápiz. Y dentro de todos esos objetos está el lapicito ahí escondidito. Esa actividad también ayuda a la percepción visual y también a la atención y a la concentración, al enfoque, etcétera. Pero estamos trabajando en este minuto percepción visual y también te sirve encontrar a Wally. ¿Han visto ese juego donde hay que encontrar a Wally dentro de que aparece Wally, le ponen un contexto de playa, en otro de invierno, otro de no sé qué y que va al supermercado y Wally está escondidito por ahí? También, bueno, ahí trabajas la atención, pero encontrar a Wally, tener esa agudeza visual de encontrar a Wally, pues también estimula la percepción visual. Todo lo que tenga que ver con colores, formas, estimula la percepción visual. Al mismo tiempo trabajas lateralidad, cosas que están a la derecha, que a la izquierda, y vamos trabajando ambos lados de nuestro cuerpo para que se vaya dando cuenta nuestro niño, en su cerebrito vaya entrando esa información y la vaya almacenando para que cuando le muestres una letra que es simétrica, logre percibir que son dos letras diferentes, que no son la misma letra. ¿Ok? Entonces, aquí te voy a dar el último tips para que lo trabajes. Y este es infalible. Cuando comienzas a trabajar la iniciación de la escritura, este ya es para las maestras de niños con 6 años o para las mamitas que tienen a sus hijos con 6 años y están iniciando la escritura. Entonces, la parte perceptual también se define por el punto de inicio, dónde inicia una letra y la otra letra. ¿Dónde inicia? Ok, entonces, la letra B de barbero, la letra B de barbero. ¿Cómo inicia la letra B de barbero? Palito largo y hacemos la pancita. Esta es la B de barbero, bote, barco, etcétera. Palito largo. Entonces inicia desde arriba. La B. La letra D de dado, de Daniela. ¿Dónde empieza? En el centro. Entonces hago semicírculo y luego hago el palito. Cuando yo a los alumnos, a los niños, no yo, o sea, cuando les enseñamos nosotros el punto de inicio de la letra, ya marcamos la diferencia visual y tenemos una estrategia más para enseñarle a diferenciar la B de la letra D. Entonces ya con eso, ese sería como el último tips. Este ya es el infalible, esto se inicia, esto tú lo tienes que enseñar. Cuando enseñas la letra D y enseñas a escribirla y estás enseñando a leer con el método fonético y te toca enseñar la letra D, al momento de enseñarla a escribir es cuando tú introduces el concepto de punto, aquí, punto de inicio en la C. Y luego tenemos el palito. Cuando te toca más adelante enseñar la letra B, ¿ya? Porque estás con el método fonético, entonces ahí sí trabajas. Primero, punto de inicio arriba, palito hacia abajo y luego hacemos la vueltita. Entonces, como ya se escriben de forma diferente, motoramente ya es diferente. Auditivamente es diferente y visualmente se ve diferente y ya pueden reconocerla. Esa es una de las estrategias y las formas que tú puedes utilizar para ir ayudándole a tu pequeño en estos momentos para que vaya diferenciando la forma de las letras. Hay que trabajar la percepción visual de todas las letras,
todas las letras tienen su propia forma de escritura, su sentido específico de escritura. Ese sentido específico de escritura tienes que saberlo. Si tú decides enseñar a escribir, tienes que conocer el sentido de cada una de las letras para que lo enseñes de la forma correcta. ¿Qué me ha sucedido a mí? Que tengo dentro de mi grupo de alumnos, tengo niños que están asistiendo a centros infantiles a la par que están paralelamente que están recibiendo mi asesoría o ¿qué digo? Yo soy profesora de ellas y ellos también están asistiendo a las otras escuelas. Ya. En las escuelitas, porque son niños de 4 años, ya estamos en el segundo semestre, en sus escuelitas les están enseñando a escribir. Entonces, algunos de mis niños ya escriben su nombre, pero no le han enseñado el sentido de cada uno de los trazos y de cada una de las letras. Entonces, mis niños, yo les pedí a las mamitas que me enviaran el video de cómo escribe el nombre. Y definitivamente escriben el nombre, sí lo escriben. La secuencia de cada una de las letras lo hace. O sea, no omite ninguna letra de su nombre, las escribe todito y el nombre se entiende clarito. Pero si tú observas dónde empieza cada uno de los trazos, tiene confusión. Hay trazos que están comenzando desde arriba, hay trazos que va comenzando desde abajo, hay letras que las termina de completar. Por ejemplo, me di cuenta que mi alumna tiene, en medio tiene la letra M, ¿ya? Y entonces la letra M la hizo así, a ver si me sale a mí. La hizo así, la hizo así. Así, ¿ok? Entonces ella se dio cuenta que le faltaba como que no parecía M. Y lo que hizo fue que después, completó, pues, que como es más larga, entonces completó y se le ve así. Y claro, esa es una M. Cuando tú ves el resultado final, es una M. ¿Cómo resolvió esto? Fue la forma incorrecta. Como tiene 4 años, se trabaja con mayúsculas. Y esta es la forma correcta, con mayúsculas. No se trabaja en 4 años, en el nivel de 4 años no se trabaja con minúsculas. Esto es muy complejo. Es muy complejo para un niño de 4 años. Entonces, las minúsculas se trabajan en la transición de 5 a 6. O sea, de 5 años y medio a 6, tú puedes ya ir trabajando las minúsculas. Pero de 4 años a 5 años y medio solo se trabaja con las mayúsculas. Entonces la nena sí, escribió su nombre, muy lindo su nombre, lo escribió bien y por eso tiene un logro, pero perceptualmente lo está escribiendo mal. Las letras empiezan por donde sea. ¿Eso dónde repercute? Cuando ya llegan a los 6 años y tienen que escribir más fluido y les empiezan a enseñar la cursiva y ahí ya es el desastre total. Ahí ya no saben por dónde había que comenzar y entonces empiezan a escribir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba o hacen las letras mayúsculas, las letras minúsculas del mismo tamaño de las mayúsculas o hacen las letras que son profundas, como la P y la Q, las hacen en el mismo renglón de las minúsculas, o las letras que van hacia arriba, igual, las hacen en el mismo renglón de las minúsculas y se ve una sola, en el escrito, pues se ve un solo, un solo trazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles para que escriban la palabra brazo dentro de la regleta, ahí más o menos, dentro de la regleta. Y así entonces ya no hay dificultades para que puedan, porque ya con la B y la R ya es una dificultad. Normalmente hacemos esto. Le enseñamos este tipo de letra y ahí ya nos vamos para arriba. Y vamos arriba para arriba. Esto sucede, es así. Bueno, lo enseñamos en el preescolar, nos preocupamos de que escriba su nombre y nos olvidamos de la percepción.
Entonces, luego a los 6, 7 años empiezan a tener dificultades espaciales de ubicación y confunden la B con la D, la P con la Q, y luego cuando iniciamos la transición a la cursiva, pues no saben por dónde va y escriben y esos cuadernos de doble línea, triple línea, 4 líneas y no sé cuántas líneas empiezan a sobrar porque no se va entendiendo, nuestros niños no van comprendiendo. Entonces, es importante que a partir de los 4 años trabajes percepción visual, junto con la percepción auditiva, porque necesitamos eso para la lectura y para la escritura, y para evitar confusión, tienes que trabajar percepción visual y nociones de orientación espacial y lateralidad. Esos 3 componentes o esas 3 habilidades tienes que irlas desarrollando para que se dominen en su totalidad a los 6 años, no a los 4. Tú comienzas a trabajarlo a los 4 y pides que ya se dominen esas habilidades de orientación a los 6 años. Todo esto es un proceso, que si tu niño tiene 5 y no le han hecho eso a los 4 años, empieza desde ya. Olvídate de enseñarle a escribir, olvídate de enseñarle a leer. Comienza a trabajar las áreas que son predictoras en el lenguaje, en la lectura. Eso es lo que hay que hacer. Bien, me despido entonces. Muchas gracias a todas por conectarse y espero haberte ayudado con esta información.